bienvenido, bienvenida a estas clases en vivo con Jan Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal. Y estoy aquí para acompañarte en ese camino de autoconocimiento, desarrollo personal y expansión profesional. En esta oportunidad, en nuestra tercera clase del mes de mayo, recordemos que durante este mes de mayo hemos estado profundizando en temas del autoconocimiento. Y en esto del autoconocimiento, pues claramente tiene que ver también el tema de lo que necesitamos, ¿listo? Desde un punto de vista de la psicología, esto hace referencia ¿a qué? A las necesidades humanas. Y por ello he decidido incluir esta clase o esta masterclass durante estas grabaciones en vivo, ¿listo? Así que, ¿cómo hemos denominado esta masterclass para el día de hoy? Las necesidades humanas como el motor que impulsa nuestras acciones, tanto las tuyas como las mías. ¿En qué vamos a estar profundizando en esta clase? El primero de ellos haciendo como una distinción entre deseos y necesidades, porque muchas veces creemos que son lo mismo, pero resulta que no. Si bien es cierto, comparten cosas comunes, hay unas distinciones bastante importantes e interesantes que es necesario hacer para no pues confundirnos, porque a veces decimos es que yo necesito esto, pero cuando en realidad lo estás deseando, no tanto necesitando propiamente. Ahorita lo vamos a ver más en profundidad y con algunos ejemplos puntuales para que eso digamos que nos quede como mucho más claro. ¿Listo? Luego vamos a estar viendo también por qué es que es importante que tú y yo reconozcamos esas necesidades para nuestra vida diaria, ¿sí? Porque esto se vuelve un pilar fundamental. ¿Para qué? Para las acciones que tomamos en el día a día. ¿Listo? Y posteriormente, si bien es cierto, hemos estado hablando de necesidades, pues en tercera instancia vamos a estar hablando de las necesidades humanas, propiamente de cada una de ellas, a qué hace referencia y cómo es que normalmente nosotros satisfacemos esas necesidades, bien sea en nuestra vida personal, en nuestras relaciones o también en nuestra vida profesional. ¿Listo? Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. ¿Listo? Si estás participando en vivo y en el transcurso de la clase vamos haciendo algunas pausas para responder esas preguntas. Y si estás viendo el video ya grabado en diferido, pues puedes dejar la pregunta en la casilla de comentarios y en la menor brevedad estaré haciendo o dando respuesta a la misma. ¿Listo? Así que dicho esto, vamos a empezar por el inicio. Y el inicio, recordemos, es hacer la distinción entre deseos y necesidades, porque si bien es cierto que parecen lo mismo, no son lo mismo. Desde ya les digo que no son lo mismo. Vamos a mirar primero qué es esto de las necesidades propiamente. En esencia, es una carencia de algo, que tú y yo carecemos de algo y, ojo, aquí viene la clave fundamental en respecto a esto de las necesidades. Es imprescindible para nuestra supervivencia, es decir, que sin eso nuestra supervivencia física, mental y psicológica estaría en riesgo. En otras palabras, podríamos decir que las necesidades son esenciales para nuestra supervivencia y para tener una salud física y psicológica sana, que yo sé que es lo que todos en esencia buscamos. ¿Listo? Por su parte, los deseos también hacen referencia a una carencia que tú y yo tenemos, ¿cierto? Pero a diferencia de las necesidades, esta carencia es algo que nos gustaría tener, bien sea por gusto, valga la redundancia, por diversión, por lujo o por estatus. Pero esos deseos, ¿cierto? No son imprescindibles para nuestra supervivencia. Ahí es donde radica la gran diferencia. En otras palabras, los deseos son ese plus que a ti y a mí nos genera ¿qué? Bienestar, placer, gratificación, ¿cierto? Satisfacción, pero que no los necesitamos de manera imprescindible para nuestra supervivencia. ¿Listo? En común, ¿qué tienen estos dos conceptos o estos dos términos, tanto deseo como necesidad? Es que ambos son un impulso que a ti y a mí nos motiva ¿a qué? A realizar determinados comportamientos con el fin de satisfacer la carencia, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero lo que los diferencia principalmente es que el deseo es satisfacer una carencia por deseo, por gusto, por estatus, por lujo, mientras que la necesidad, ¿sí? Es necesaria para poder sobrevivir. Miremoslo de manera más concreta y a manera de, como con unos ejemplos bien concretos. ¿Listo? Por ejemplo, tú y yo tenemos la necesidad de dormir. ¿Para qué? Para poner en pausa nuestro cuerpo, recargar energía física, recargar energía mental. ¿Listo? A nivel de necesidad, ¿cómo satisfacemos esto del dormir? Pues necesitamos simplemente una cama,
un colchón, almohada, sábana, o a veces o en ocasiones incluso hasta en el mismo piso. ¿Listo? El deseo es que quisiéramos tener un colchón cómodo, tal vez un colchón ortopédico, sábanas de 1000 hilos, ¿cierto? Y de algodón egipcio, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a otro ejemplo. El tema de la hidratación. ¿Para qué? Para poder mantener nuestro cuerpo en buen funcionamiento. A nivel de necesidad, ¿qué necesitamos para mantenernos hidratados? Agua potable y limpia, ¿cierto? A nivel de deseo, es decir, no, es que yo deseo esa agua manantial, filtro de agua, botellón de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en ocasiones, con el simple tomar un vaso de agua desde el mismo grifo, pudiese, si es obviamente agua tratada y potable, pues claramente podríamos consumirla. Veamos otro ejemplo, a nivel del vestido, ¿cierto? O la ropa. Todos necesitamos ropa. ¿Para qué? Para cubrir nuestro cuerpo de la temperatura y el ambiente. A nivel de necesidad, estaríamos hablando que necesitamos camisa, pantalón o vestido y todo esto, ¿cierto? A nivel de deseo, ya vendría siendo, es que quiero la camisa de tal o cual marca. Quiero el vestido de esa marca y de ese color específico. Quiero el pantalón de este estilo, con esta horma, de este tallaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí están viendo cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? Necesidad es simplemente con lo que satisfacemos esa carencia, ¿cierto? Pero a nivel de deseo es cuando ya le estamos incluyendo también un gusto, preferencia por estatus, por lujo o demás. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, para la vivienda. ¿Para qué necesitamos vivienda o para qué necesitamos casa? Básicamente necesitamos un techo para poder vivir y protegernos de las estaciones, de la temperatura del ambiente y todo lo demás. ¿Listo? A nivel de necesidad, ¿cómo satisfaríamos eso de la vivienda? Una casa, un apartamento, una parte estudio, una habitación, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de deseo vendríamos diciendo, no, es que quiero vivir en un penthouse, quiero vivir en un apartamento en X unidad, en este barrio, en condominio o en conjunto cerrado, o que sea una casa campestre, o que sea más en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que vamos viendo como la diferencia entre ambas, ¿vale? Este es otro ejemplo, digamos que como profundizando en esto de las necesidades, pero a lo que quiero ir con esto es que de entrada nos demos cuenta e identifiquemos que deseo y necesidad no son lo mismo, que si bien es cierto, buscan cubrir una carencia, es decir, algo que no tenemos nosotros en el momento actual, ¿listo? Lo que la diferencia propiamente es que necesidad es necesaria o es imprescindible para nuestra supervivencia, mientras que el deseo es algo simplemente de estatus, lujo o gusto, ¿vale? Por eso es que dice, es que quiero los zapatos que salieron en la propaganda. Realmente porque los necesito, dice, es que necesito unos zapatos, necesito de esos zapatos que están saliendo en la propaganda o en el comercial de televisión o en las redes sociales, etcétera. ¿Realmente lo necesitas o lo deseas? Ahí es donde nos empieza luego también a hacer un poquitico el juego de la reflexión. Y esta reflexión de entrada, ¿a qué nos ayuda? ¿Listo? A no caer o a no ser víctimas del consumismo, ¿sí? Que es claramente a lo que las redes sociales y estas áreas especializadas de marketing y ventas de las diferentes empresas, pues es lo que están buscando constantemente. Que lo que aparentemente es un deseo se nos convierta a nosotros en una necesidad. No obstante, cuando entramos en un espacio o en un desarrollo de nuestra conciencia, no es que vamos a levitar o que somos seres más elevados, no, sino simplemente que no somos víctimas o es más difícil caer en ese círculo vicioso en que estos departamentos de las empresas nos quieren a nosotros meter. Lo mismo de las redes sociales, ¿listo? Pero ahorita tocamos un poquitico más ese tema de las redes sociales porque tiene que ver con uno de los grupos de necesidad de las que vamos a estar conversando más adelante, ¿vale? Preguntas, comentarios o inquietudes hasta allí, recuerde que lo pueden ir dejando por ahí por el chat y en la medida de lo posible pues la vamos resolviendo, ¿vale? Ahora, teniendo claro que necesidad y deseo no son lo mismo, ahorita sí vamos a profundizar en las necesidades propiamente. ¿Listo? ¿Por qué es que es importante que tú y yo conozcamos las necesidades en general, ¿cierto? Como el grupo de necesidades, pero en particular nuestras propias necesidades, porque recordemos que estamos durante este mes hablando de autoconocimiento y pues en el proceso, en esa aventura de conocernos a nosotros mismos, pues es importante que nosotros reconozcamos qué es lo que realmente necesitamos para poder sentir o tener seguridad física, seguridad psicológica y tener pues una vida satisfactoria, ¿vale? Para esto de la importancia, quiero que por favor te hagas por unos segundos las siguientes preguntas. ¿Realmente conoces tus necesidades? Piénsalo por un instante. No hemos hablado de cuáles son las necesidades, sino
simplemente conoces lo que necesitas para vivir. Piénsalo por un instante ahí donde estás. Si estás viendo este video grabado y quieres pausarlo, también lo puedes pausar y si quieres la respondes ahí en tu cuadernito, como quieras. ¿Listo? Pero vamos a seguir. La otra pregunta es, si conoces esas necesidades, ¿podrías realmente describirlas? No las necesidades en general, sino las tuyas, lo que tú necesitas. ¿Listo? Y sabes con claridad cómo estás satisfaciendo o cómo quieres satisfacer esas necesidades puntuales. Este es un primer momento de reflexión y las respuestas a estas preguntas es donde nos dan a nosotros un punto de partida, ¿sí? Un punto de partida de decir, bueno, así está mi vida, por esto. Cuando nos vamos dando cuenta nosotros de ello, ¿cierto? De qué es lo que tengo, qué necesidades tengo cubiertas y cuáles no, puede ser un gran insights para nuestro bienestar y nuestra satisfacción y a partir de eso poder tener ese punto de partida que nos permita, ¿qué? Crear una ruta de acción para poderla satisfacer. O por el contrario, nos dan muestra o nos dan seña, ¿cierto? De qué es realmente lo que nos motiva o nos impulsa para llevar a cabo lo que necesitemos hacer o los planes de acción o cumplir esas metas que nos hemos propuesto. Esto aquí es donde de alguna manera va partiendo esa importancia de las necesidades, porque todas las cosas que tú y yo hacemos, ¿cierto? Detrás de eso hay una motivación. Y la motivación tiene que ver con qué? Con llenar alguna de las necesidades, ¿listo? De las que vamos a estar hablando ya más adelante. Por ello, ¿sí? Es que esto de las necesidades son consideradas una fuerza o la fuerza, una de las fuerzas más importantes para tomar decisiones. Claramente esto está alineado con qué también, con nuestro sistema de valores, con nuestras creencias, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, primera razón por la cual es importante que nosotros conozcamos nuestras necesidades es básicamente porque se constituye como una de las fuerzas más importantes por la cual tú y yo tomamos decisiones, ¿sí? Y esas decisiones impulsadas a qué? O traducidas en qué? En motivación para satisfacer alguna de esas necesidades. También es un punto importante o tener en cuenta que tú y yo siempre llenamos, ¿sí? Esas necesidades. Siempre buscamos la forma de satisfacer esa necesidad. Lo diferente, o más bien lo que nos diferencia entre unos y otros, es la manera en que satisfacemos esas necesidades, porque pueden haber dos caminos. Por un lado, con acciones o con comportamientos o con conductas que enriquecen nuestra vida, o por el otro lado, con conductas o comportamientos o acciones de manera tóxica para nuestra vida e incluso para otras personas, porque probablemente eso también influye, ¿cierto? O impacta nuestro entorno, principalmente nuestro entorno más cercano, entendiendo ese entorno cercano como nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, quizás nuestros amigos o nuestro entorno de trabajo, compañeros de trabajo y demás. Entonces, el punto importante aquí es que siempre vamos a buscar satisfacer esas necesidades, pero lo que nos diferencia entre unos y otros es la forma en que satisfacemos esas necesidades. Ahora, el hecho de que tengamos o no tengamos llenas o satisfechas esas necesidades es lo que se nos muestra a nosotros como qué, como una pantalla o un reflejo de cómo está nuestra vida en este momento, en el momento actual, en el momento presente. Por eso es que, vuelvo y digo, es súper importante que reconozcamos esas necesidades en nuestra vida como parte de la aventura del autoconocimiento en el que estamos tratando durante este mes. ¿Listo? Así que, para terminar, respecto a esto de la importancia, cuando tú y yo sabemos cuáles son esas necesidades que valoramos más, porque si bien es cierto, hay un grupo de necesidades, ¿cierto? A nivel universal, lo que todos los seres humanos tienen, por las diferentes vivencias, experiencias, gustos, preferencias, valores, creencias y demás de cada persona, es que en su jerarquía prioriza unas más que otras. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la que sea mi necesidad primaria o principal, probablemente para Francia no lo es, o para Andrés tampoco es esa, sino que es otra en particular que ahorita vamos a estar hablando de cuáles son ese grupo de necesidades, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, cuando identificamos o reconocemos esas necesidades y cuáles valoramos más, es de alguna manera donde podemos comprender por qué elegimos las cosas que elegimos y también comprendemos nuestra forma de comportarnos o nuestros patrones emocionales. Podemos darnos cuenta de por qué es que reaccionamos de cierta manera cuando me hablan de esto, cuando no me entregan esto, cuando no tengo esto. Claro, es porque detrás de eso se está viendo afectada tal vez
o no satisfecha una de tus necesidades. Y eso, claramente, ¿con qué se compagina? Con nuestra forma de reaccionar o de responder o de actuar. ¿Listo? Así que es clara la importancia, porque es que es importante que nosotros conozcamos nuestras propias necesidades. Te lo pongo así en interrogante y si ya es clara para ti, me encantaría leerte ahí en el chat por qué es que es importante que conozcas tus propias necesidades como consecuencia de eso que hemos ido conversando hasta ahora. ¿Listo? Porque ya vamos a pasar a ver cuáles son esas diferentes necesidades y sobre las cuales nos vamos a ir adentrando en cada una de ellas. ¿Listo? Así que, dicho esto, revisemos. Revisemos cuáles son las necesidades humanas. Entonces, ¿para qué? En la medida que lo vayas escuchando, la que la vayas viendo, pues la vayas identificando en ti, ¿sí? Como un proceso como parte del proceso de autoconocimiento. Y recordemos que una de las formas de conocernos es a través de ¿qué? De la autorreflexión. Que si bien es cierto, existe un test, ¿cierto? Para poder identificar de manera más concreta cuáles necesidades priorizo yo más, porque siempre tú y yo tenemos, o cada persona más bien, tiene una o dos necesidades que son de las más importantes y sobre la cual busca satisfacerla a toda costa. ¿Listo? Y ese test en particular yo lo manejo es cuando estoy haciendo las sesiones de acompañamiento a través, o bien sea de coaching o a través del mentoring en el uno a uno de manera individual. ¿Listo? Pero entonces la invitación nuevamente digo es velas identificando y velas reconociendo cuando ya estemos hablando de cada una de ellas. ¿Cuáles son ese grupo de necesidades? O antes de hablar más bien de cuáles son ese grupo de necesidades, quiero mostrarte desde dónde surge todo esto, porque probablemente, yo estoy más que seguro que sí, habrás escuchado esto de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿cierto? Donde él pone dentro de su teoría, desde un punto de vista más psicológico, pone de base las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, luego las emocionales, las de autoestima, y hasta llegar a la autorrealización. ¿Listo? Parte del grupo que les voy a estar compartiendo tiene que ver mucho con este modelo, claramente, ¿cierto? Más también me apalanco mucho del coach número uno a nivel mundial, que es Anthony Robbins. Él, tomando como referencia claramente esto del modelo de Abraham Maslow, ¿cierto? O la pirámide de necesidades de Maslow, él comparte como otra teoría o más bien otra forma de presentar estas necesidades a través de qué? Del modelo de las 6 necesidades humanas. Entonces, dentro de mi curiosidad y a través de toda esta investigación, ensayo, prueba, error, lo que de alguna manera he hecho yo es como fusionando estas dos y las he categorizado en 7 grupos, ¿cierto? Siete tipos de necesidades, más bien distribuidas en 3 grupos, ¿listo? Ya les voy a mostrar cuáles son esos 3 grupos, o bueno, de una vez les digo, los 3 grupos grandes son las necesidades fundamentales que sí o sí todos necesitamos para poder sobrevivir, porque si no, de lo contrario, pues no estaríamos vivos. Posteriormente están las necesidades personales y el tercer grupo tiene que ver con las necesidades transpersonales, ¿vale? Así que, bueno, un indicio aquí sobre esto o un paréntesis dentro de la investigación que he venido realizando y en la práctica, porque también me muevo mucho en algunas empresas. ¿Qué es lo que sucede con esto de la pirámide de Maslow? Es más utilizado a nivel empresarial, ¿listo? ¿Para qué? Como esquemas de motivación y el plan de incentivos hacia sus colaboradores en las áreas de gestión humana y a su vez, pues en el trato con las diferentes personas. Cuando hablamos de las necesidades humanas, vendría siendo más a un nivel personal, pero que claramente está interconectado ¿con qué? Con nuestra vida profesional. ¿Listo? Así que, dicho esto y sin más preámbulos, vamos a mirar cuáles son esas 7 tipos de necesidades distribuidos en los 3 grupos, como lo he ido adecuando yo. ¿Listo? Entonces, la necesidad, primer grupo de necesidades tiene que ver con las necesidades, vuelvo y digo, las necesidades fundamentales. Y dentro de las necesidades fundamentales están las primeras de ellas que tiene que ver con las necesidades físicas. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas necesidades físicas? Las que tú y yo necesitamos para poder vivir. ¿Cómo qué? Como la alimentación, el descanso, la ropa, el calzado, la vivienda, el transporte. Sí o sí eso lo necesitamos, porque si no, pues de lo contrario, pues sería muy complejo. O una persona sin alimentarse durante mucho tiempo, pues claramente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues puede morir. ¿Listo? Entonces, este grupo de necesidades físicas recordemos, hace parte del grupo de fundamentales y que son necesarias para nuestra supervivencia, ¿vale? Segundo grupo de necesidades en este gran grupo de fundamentales. ¿Cuál crees que es ese segundo grupo?
Piénsalo por un instante, imagínatelo por un instante, y si lo quieres compartir por ahí por el chat para quienes están aquí participando en vivo, maravilloso que nos lo compartan. ¿Listo? Mientras lo comparten, pregúntate en este momento, ¿qué tan satisfechas están este primer grupo de necesidades en tu vida? El grupo de necesidades físicas. ¿Tienes satisfecha tu necesidad de alimentación, tu necesidad de descanso, el buen dormir? ¿Listo? Tu necesidad de vestir tu cuerpo a través de las diferentes ropas. Ojo, estamos hablando de necesidad, no que es que si te pones o no X o Y marca. No es eso, sino la necesidad propiamente de vestir tu cuerpo. Al igual que lo del calzado, la vivienda, tienes donde dormir, tienes donde vivir, todo eso con tus seres queridos y demás. Tienes cómo movilizarte, tus medios de transporte. ¿Cuáles de estas, cierto, consideras que no estás siendo satisfecha y por la cual puede ser un indicador o un indicio de que haya insatisfacción en tu vida y que no te sientas pleno o plena o no te sientas realizado o realizada? Esta pregunta la vamos a estar haciendo en cada una de las necesidades para que vamos tomando conciencia y reflexionando sobre esto que vamos viendo y que esto no se quede netamente en teoría. Recuerden que parte de lo que me gusta o el modelo que me gusta trabajar a mí a través de estas masterclass y en adelante también en las conferencias corporativas y programas individuales, ¿sí? Tiene que ver con qué? Con el modelo o el método más bien CCR, es decir, conocimiento, conciencia y responsabilidad. Conocimiento entendiendo como simplemente la información que recibo, ¿cierto? O la información que leo, que reviso, que aprendo. Conciencia es cómo esa información aplica en tu propia vida, cómo está eso en este momento en tu vida, ¿listo? Y qué impacto tiene en la misma, ¿listo? Y la responsabilidad es qué voy a hacer al respecto. Si ya conozco y ya he identificado cómo está eso en mi vida, pues ahorita, ¿de qué me puedo hacer yo cargo? ¿Listo? Esa es la invitación por la cual me gusta ir haciendo como estas pausas. ¿Para qué? Para que esto no se quede simplemente como una clase más, ¿vale? Entonces, segundo, bueno, por acá esperemos a ver si nos están compartiendo, necesidades de libre esparcimiento y diversión. Esa tiene que ver con una necesidad, pero es del segundo grupo que todavía no hemos visto. Vamos a seguir en las fundamentales. ¿Cuál es el segundo grupo perdón, cuál es la segunda categoría en este primer grupo de fundamentales? La necesidad de amor o conexión. Y no es más ni menos que, ¿qué? Que sentir que formamos parte de algo. ¿Sí? Por eso es que también se dice que somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos sentir que atención, necesitamos sentir que nos aman o sentirnos amados, sentirnos asociados, no que porque pague una suscripción o no. Eso es una forma de satisfacer esta necesidad de amor o conexión, ¿cierto? Necesitamos relacionarnos con otras personas. En particular, en este grupo de las necesidades de amor y conexión, podríamos decir que engloba algunos sentimientos. ¿De qué? De unidad, de pasión, ¿cierto? De afecto, de ternura, de deseo. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, y si no estoy mal, esto tiene que ver también con una investigación que se ha realizado, ¿no? De que los bebés sí o sí necesitan el cuidado, las caricias y la protección de su madre, ¿cierto? Durante los primeros minutos de vida, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Simplemente el contacto piel con piel de los bebés con su madre, ¿cierto? Es lo que le permite a esa persona poder ir forjando también esos lazos y que posteriormente eso, y como para no entrar en un tema psicológico, porque pues no es mi campo de expertise, eh, influye posteriormente también en nuestros niveles de apego y a nivel de crecimiento y desarrollo desde la infancia, adolescencia y posteriormente en nuestra adultez. Entonces esto de la necesidad, sí, de la necesidad de amor y conexión, porque hace parte de las fundamentales, porque sí o sí necesitamos sentir que formamos parte de algo. O a quien no le da miedo el sentirse rechazado, sentirse señalado, sentirse juzgado, ¿sí? ¿Es por qué? Porque para esa persona en particular, cuando le tiene mucho miedo al rechazo o tiene miedo a la crítica, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser señalado, pues es porque para esa persona esta necesidad, la necesidad de amor o conexión, es bastante importante y significativo. ¿Listo? Segundo grupo. Ahora, hay diferentes formas de que nosotros podamos o medios de que nosotros podamos satisfacer esa necesidad de amor o conexión. ¿Como cuáles? A través de nuestras relaciones. Relación de pareja, relación con nuestros amigos, la forma en que nos relacionamos con nuestra familia, ¿sí? El hecho de tener animales o tener mascotas en nuestra casa, el perrito, el gato, el lorito, no sé qué. Eso hace parte del amor y la conexión también, porque lo abrazan y más ahorita en esta época donde se habla hasta de la humanización de las mascotas. Pero eso es otro tema del cual no me quiero yo meter. ¿Listo? Otra de las formas u otro de los medios de satisfacer esta necesidad de amor y conexión
es, si tengo mucho miedo al rechazo, a la desaprobación, o a la crítica, o al juicio, pues un medio para satisfacerla es simplemente no hacerlo, ¿sí? Que eso sea útil o no útil para tu vida, pues eso ya te corresponde a ti revisar qué tan útil o qué tan inútil, ¿cierto? Está siendo el medio con el cual satisfaces esa necesidad. ¿Listo? Otra forma u otro medio de satisfacer esta necesidad de amor o conexión tiene que ver con qué? Con la forma en cómo vives o llevas tu sexualidad. ¿Sí? Si la llevas de una manera responsable, solamente con tu pareja, o si por el contrario estás buscando conectar o como picaflor simplemente en una y otra y otra y otra con otra pareja. ¿Listo? Eso es básicamente porque es un medio o un mecanismo que la persona ha aprendido para satisfacer esa necesidad. Que esté bueno o malo depende de quién, de cada persona, como lo vaya viendo y de acuerdo a sus principios y sus valores. Aquí no vamos ni siquiera, no vamos a juzgar ni a señalar ni nada de eso porque pues realmente no nos corresponde. Listo, aquí la invitación con esto es que vayas revisando tú en tu vida de qué forma estás satisfaciendo esa necesidad o si es que no la estás viendo satisfecha, para que en primera instancia, el cómo la estás satisfaciendo, revises si está siendo útil o no útil para tu vida, para ti. ¿Listo? Y si no la estás satisfaciendo es qué está pasando, qué está faltando, ¿sí? Para que vamos haciendo o vayas tomando o reflexionando al respecto y que todo eso claramente influye ¿qué? En nuestro autoconocimiento y nos va dando pistas de nuestra satisfacción o insatisfacción con nuestra propia vida. ¿Listo? Recordemos que el primer paso para poder llevar cambios significativos en nuestra vida tiene que ver, el primer punto, con la toma de conciencia. ¿Listo? Que lo veíamos la semana pasada, que hace parte de la primera etapa de este proceso, de esta aventura del autoconocimiento. ¿Listo? Ahí está segunda categoría, las necesidades de amor o conexión. ¿Listo? De hecho, podría decir, no, es cuando decimos que nos motiva o impulsa o toma nuestras decisiones. No, esos ejemplos lo hago más bien ahorita que veamos todo el grupo de necesidades. ¿Listo? Vamos a mirar el segundo grupo. ¿Listo? El segundo grupo, ya nos salimos de las fundamentales para entrar en las necesidades personales. Y entre ellas, la primera de ellas tiene que ver con la necesidad de ¿qué? De seguridad o certeza. ¿Listo? Tú y yo y todas las personas necesitamos sentir o tener certeza por algo o por alguien. ¿Listo? De alguna forma nos gusta o le gusta mucho más a esa persona lo predecible, ya saber qué va a pasar, porque de alguna forma esa seguridad, tanto física como psicológica, ¿cierto? Es necesaria para qué? Para poder llevar a cabo nuestras acciones cotidianas, porque de alguna forma nos da confort o comodidad en nuestro momento presente. Porque imagínate, o qué pasa en una empresa, por ejemplo, con los colaboradores cuando se dan cuenta que van a hacer recorte de personal y no sabe qué va a pasar consigo mismo. Ahí es donde entra como unos nervios y un estrés y se agobian o se frustran y viene todo un cúmulo de emociones. O cuando estamos en incertidumbre política. O por ejemplo, cuando vivimos esa época de la pandemia o el coronavirus, ¿sí? Todo esto, como no sabíamos qué iba a pasar al día de mañana, no sabíamos, y más si nos bombardeábamos a través de las noticias y demás, pues claramente eso qué es lo que nos genera, una incertidumbre tenaz, que eso influye en nuestra emocionalidad y por ende en nuestra satisfacción con nuestra propia vida y en el desenvolvimiento de nuestras acciones cotidianas. Algunas, bueno, ¿qué sentimientos en particular engloba este grupo de necesidad de certeza o control? ¿Listo? O de seguridad. Engloba sentimientos de qué? De estabilidad, ¿cierto? De sentirse seguro, segura, acompañada, de sentirse protegido, protegida, ¿listo? De sentirse de alguna manera como que sé qué va a pasar, o sé a qué atenerme, o sé qué es lo que podría yo esperar. Y por eso es que es importante ir nosotros revisando qué tan alta está esta necesidad en nuestra vida. Yo les confieso, en particular, en un momento de mi vida, este grupo de necesidad era una de las más altas. ¿Sí? Yo entre más seguro me sintiera a todo nivel, pues, o sea, no había forma en ese momento de mi vida como para yo ser tan amigo de la incertidumbre o de lo que puede pasar. En aquel entonces, a mí ni por aquí se me pasaba esta de aventurarme en esto del emprendimiento, porque claramente los que son emprendedores sabemos ya hoy por hoy que la aventura del emprendimiento es aprender a relacionarnos con la incertidumbre, con la volatilidad, pero también hay otros beneficios ahí que más adelante les estaré contando. ¿Listo?
¿vale? Mecanismos, medios a través del cual satisfacemos nosotros esta necesidad a través del control excesivo, ¿cierto? Tanto de nosotros mismos o de nuestra vida, como incluso el querer controlar a otras personas a través del establecimiento de hábitos, rutinas o costumbres, es decir, hoy me levanto, hago esto, tengo esto y este es más o menos el día como lo tengo diseñado. Hoy no quiero decir que yo ya me desprendí totalmente de esta necesidad de certeza y control. Por supuesto que no. De hecho, hace parte como de mi ADN. Por eso en particular es que me gusta el tema de la productividad personal y entre este ámbito de la productividad personal, el método de la planeación dinámica. Más o menos tener un panorama de cómo quiero más o menos que sea mi año y a partir de eso, de cómo quiero que sea mi año, qué puedo ir haciendo mes a mes, trimestre a trimestre, semana a semana, día a día, ¿listo? Pero ya no tanto con la rigidez que tenía yo en aquel entonces, donde yo no permitía o no me gustaba que se me desacomodara mi agenda. En la actualidad, trato de tenerla lo más ajustada posible, en el sentido de lo más, no cronometrada, que no tenga ni un minuto libre, no, sino por el contrario, como lo más aterrizado con lo más importante y lo prioritario, dándome espacio también a qué, a la flexibilidad y al resolver imprevistos, porque en esencia la vida también está llena de imprevistos. Pero entonces es un mecanismo, una forma también de satisfacer esta necesidad de certeza o control. ¿Listo? A través de los costumbres, ya lo mencionábamos, de las rutinas, a través, por ejemplo, de los seguros, el seguro de vida, el seguro de salud, porque nada más insatisfactorio para la persona e incómodo, ¿cierto? Que el hecho de estar enfermo y no tener a dónde acudir, a un servicio médico al cual acudir. No vamos a entrar en la discusión de que si el servicio médico en tal país es bueno, malo, regular, no, sino por el momento simplemente saber, bueno, si me enfermé, sé que puedo atender a esto, si necesito esta ayuda, sé que puedo atender por acá, y de alguna manera eso nos va dando esa certeza y esa seguridad, tranquilidad también psicológica que nos permite desenvolvernos en nuestra vida con mayor tranquilidad. ¿Listo? La pregunta entonces es, ¿qué tan importante es para ti la necesidad de certeza o la necesidad de seguridad y control en tu vida? ¿Y cómo la estás satisfaciendo en este momento? ¿A través de qué mecanismos o a través de qué formas? ¿Tienes rutinas que te gusta llevar día a día, semana a semana? ¿Tienes hábitos de los cuales estás ahí súper pegado o pegada a ellas porque sabe que te generan bienestar, tranquilidad, comodidad, etcétera? ¿Listo? Otro mecanismo, ¿cierto? Y que está aquí en el slide. Otro de los mecanismos es a través de la fe, ¿sí? El creer en algo superior a nosotros, de que nos acompaña, de que nos protege, que nos cuida, que nos guía, que nos orienta. Esta es otra forma u otro mecanismo de satisfacer esa necesidad de certeza. ¿Listo? Así que ahí ya te fui dando como diferentes ejemplos para que tú también lo vayas revisando en tu propia vida. Bueno, vamos a mirar ahora entonces el siguiente grupo, que tiene que ver con la necesidad de variedad, ¿sí? O diversión. También tiene que ver con lo inesperado, básicamente, lo apasionante, el tomar riesgos, salir de rutinas. Si por el contrario hay un grupo de personas que les encanta el anterior grupo de necesidad que tiene que ver con la certeza y seguridad, pues probablemente no compagina muy bien con esto de lo impredecible, con esto de la volatilidad, con esto de lo que se salga como de lo esperado. Ahí es donde se podría decir que chocan estos dos grupos de personas. De hecho, si conocemos nuestras propias necesidades y conocemos el panorama o el abanico general de esto, nos impacta o nos ayuda también a qué? A comprender mejor a las personas con las cuales me relaciono. Y esto nos sirve también como para tener relaciones más satisfactorias, ¿vale? Este segundo grupo de necesidad de variedad engloba sentimientos de qué? De inestabilidad, de cambio, de caos, de miedo, pero también de diversión, ¿cierto? De entretenimiento, de sorpresa, de crisis, ¿sí? Y claramente también hay unos mecanismos o unas formas de satisfacerlo. ¿A través de qué? No, pues que me gusta estar constantemente renovando o cambiando la forma en cómo tengo yo las cosas en mi casa, la forma como cuelgo yo mi ropa, la forma en cómo me visto, ¿cierto? Me gusta estar aprendiendo nuevas cosas o te gusta estar probando nuevas comidas, visitando nuevos lugares, ¿sí? Todas estas formas o estos mecanismos es una manera de que satisfacer esa necesidad de diversión o variedad que todos llevamos, algunos en mayor medida que otros, ¿cierto? Pero está inmersa en todos. Por eso es que se dice, o a mí particularmente, por ejemplo, con el ejercicio, yo no puedo hacer, o no me gusta, más que no pueda, no me gusta hacer ejercicio, el mismo ejercicio todos los días. Si bien es cierto, tengo una franja dentro de mis días, ¿cierto? Para hacer ejercicio cada día, me gusta hacer un ejercicio diferente. ¿Por qué? Porque es una forma en cómo yo
en que yo he encontrado para qué, para satisfacer esa necesidad de variedad o diversión. Porque cuando hago todos los días el mismo ejercicio, en el mismo horario, ¿qué es lo que pasa? Me aburro. Y cuando me aburro, pues simplemente lo quiero dejar de lado y no seguirlo haciendo. ¿Vale? De hecho, es por ejemplo también cuando hablo con el entrenador de natación. Yo le digo, ay, si es la misma rutina de la semana pasada, yo le digo, hey, vení, renovémonos, ¿qué podemos hacer diferente o cambiar? ¿Por qué? Porque es una forma de satisfacer esta necesidad. ¿Vale? También hay otras formas, como que, ¿no? Pues que me gusta estar en la rumba, ¿por qué? Porque eso ahí, mejor dicho, conozco gente y a cada ratico, pero eso tiene también otros costos, de que trasnochas, etcétera, etcétera. Las drogas también es un mecanismo para satisfacer esta necesidad de variedad y diversión, el exceso de comida, quizás hasta comida chatarra y demás. También podríamos decir que aquí hasta ¿cómo es que se dice? Es que la palabra es fuerte, pero es la que le llega en este momento, la promiscuidad, ¿sí? O la infidelidad, más bien, la infidelidad en la relación de pareja, claramente porque como tiene tan inmersa esta necesidad de variedad y diversión, esa persona entonces va a decir, no, es que yo con mi pareja como que no innovo, no, estamos ya solamente en la rutina, lo mismo, podría ser uno de los causantes, ¿para qué? Para que esta persona, no sé si hombre o mujer, busque satisfacer esa necesidad con otra persona fuera de su relación. Por eso, vuelvo y digo, aquí no es que no estoy invitando a que seamos infieles o a que nos volvamos fiesteros todo el tiempo o a ir a meter droga y demás, no, sino por el contrario, es ir a revisar de qué forma estamos satisfaciendo esa necesidad y si esa forma o ese mecanismo está siendo útil para nuestra vida o si por el contrario es tóxico para nosotros y para nuestro entorno cercano, y porque incluso podemos salir lastimando a nuestras personas queridas, ¿vale? Esa tiene que ver con el cuarto grupo, que de hecho es lo que nos comentaba por aquí Lady en el chat. Necesidad de libre esparcimiento y diversión. A eso hace referencia esa necesidad de variedad. ¿Vale? Quinto grupo de necesidad tiene que ver con la necesidad de sentirnos importantes o la necesidad de importancia o sentirnos que valemos, que somos significativos para algo o para alguien. Y por ello es donde viene aquí la orientación al logro, la perfección o el perfeccionismo, la hiperexigencia, el querer constantemente estar buscando reconocimiento por parte de otras personas. Eso hace parte o como uno de los mecanismos a través del cual se satisface esta necesidad de importancia o significado. Este grupo en particular engloba unos sentimientos muy específicos, como cuáles, el de el orgullo, el de decir, oh, saco pecho y estoy completamente satisfecho por lo que he logrado, ¿cierto? El sentirme importante, el poner altos estándares, el estar evaluando o evaluándome constantemente, la disciplina, la competencia, el rechazo, o que no es que no quiero sentirme rechazado. Aquí, obviamente, el rechazo tiene que ver con este grupo y también con el grupo de amor y conexión que lo veíamos hace un ratito. Mecanismos o formas para satisfacer esta necesidad. Simplemente pregúntate, ¿cómo hago para sentirme importante? ¿O por qué me siento importante? Quizás sea por los títulos académicos que tienes, por los éxitos profesionales, por los viajes que has hecho, ¿cierto? Son diferentes formas de satisfacer o mecanismos para satisfacer esta necesidad de importancia y significado. También dicen, no, me gusta ir a hacer voluntariado porque me siento importante, sé que le valgo o soy importante para otra persona. El hecho de tener hijos, cuando tengo hijos, los padres dicen, no, para mí son importantes mis hijos y yo soy importante o me siento importante también para mis hijos, ¿cierto? Otro mecanismo, ir constantemente a la moda, con la última tendencia es que salió este nuevo estilo de ropa, con estos nuevos colores y con este nuevo peinado, entonces tengo que estar in o tengo que estar ahí actualizado para poder estar y sentirme que valgo dentro de la sociedad, que es parte de lo que nos va vendiendo a nosotros también las redes sociales, ¿cierto? El hecho de las posesiones materiales, si es que tengo que tener el X reloj, la casa en tal condominio o en tal ciudad o en tal barrio, ¿cierto? Tengo que tener el carro último modelo o tengo que haber estudiado en X o Y universidad. Son diferentes mecanismos, ¿listo? Cuando una persona también critica dura o severamente a otros, también es una forma que esa persona está utilizando ¿para qué? Para sentirse importante. ¿A través de qué? De menospreciar o por debajear a otra persona. ¿Listo? Entonces, ahí la pregunta nuevamente es, ¿qué tan satisfecha sientes esta necesidad en tu vida? ¿Qué tan importante es para ti este grupo de necesidad en tu vida? ¿Y cuáles son los mecanismos que hasta ahora estás utilizando para satisfacer esta necesidad de importancia o significado? Es decir, para sentirte importante o significativo para algo o para alguien. ¿Listo?
Veamos por aquí si tenemos preguntas, comentarios. Una. Entonces, vamos bien. Porque nos quedan las dos últimas necesidades y que tienen que ver con las necesidades transpersonales y que van mucho más allá de estas 5 que ya hemos visto. ¿Listo? ¿Cuáles son estas necesidades transpersonales? La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de crecimiento. ¿Listo? Porque sí o sí necesitamos crecer para poder sentir que estamos progresando, que estamos en movimiento, para sentirnos vivos. Y ese crecimiento, ojo, ese crecimiento no es necesariamente desde un punto de vista financiero, sino también ese crecimiento lo vemos desde el momento mismo de la concepción, ¿sí? Cuando el espermatozoide llega al óvulo, hay un desarrollo, hay un crecimiento hasta que posteriormente nace. Y cuando nace el bebé, ¿cierto? Tú y yo fuimos bebés en algún instante, luego fuimos creciendo, ya pudimos caminar, ya pudimos hablar, luego ir al colegio, ¿listo? Luego vamos creciendo de niño a joven, adolescente, adulto, ¿sí? Todo eso tiene que ver con un crecimiento físico, desde el punto de vista físico. Pero también esta necesidad de crecimiento puede verse también desde el punto de vista intelectual, de que te guste estar aprendiendo nuevas cosas, de que te guste estar leyendo, de que te guste estar estudiando, etcétera, etcétera. A nivel emocional, también podemos crecer. ¿Y cómo crecemos a nivel emocional? Primero, dándonos permiso de sentir, ¿cierto? Segundo, poder expresar esas emociones y poderlas gestionar. ¿Y todo esto a través de qué? De procesar, ¿cierto? Y capitalizar las experiencias que día a día vamos viviendo. ¿Listo? A nivel espiritual, podríamos decir también que se crece cuando vivimos en propósito, a través de la meditación, a través de la oración. Todo esto tiene que ver con un crecimiento. Palabras más, palabras menos, sí o sí esta necesidad que es transpersonal y que va mucho más allá de lo físico, ¿cierto? Eh, de una u otra manera tenemos que satisfacerla. O pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿cómo te sientes tú cuando ves como que no pasa nada con tu vida, como que sigues en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Pues llega una frustración y una insatisfacción con la vida que uno dice, hasta le perdí sentido a la vida. ¿Listo? Sin embargo, cuando vamos documentando o nos vamos dando la oportunidad de ir experimentando y sintiendo y haciendo consciente ese crecimiento y ese progreso que vamos teniendo día a día, pues ahí es donde decimos, wow, qué rico el estar viviendo. Yo particularmente soy un enamorado de la vida, por más situaciones complejas que en ocasiones pueda tener, porque sigo siendo un humano por más que estudie esto del desarrollo personal y demás. Pero yo particularmente me declaro como un enamorado de la vida. ¿Listo? Entonces, este grupo que hace parte de las necesidades transpersonales, pues ya revisa tú de qué forma estás satisfaciendo. ¿Te gusta estar aprendiendo constantemente? ¿Te gusta estar leyendo? ¿Te gusta estar desafiándote tus conocimientos, tus habilidades, tus competencias? ¿Listo? A nivel financiero también, claramente eso también influye. ¿Vale? Entonces, este es el sexto y penúltimo grupo de necesidades. Y finalmente, y una de las más importantes tiene que ver con la necesidad de contribución. Y no es más ni menos que, ¿qué? Que ir más allá de nosotros mismos. ¿Cómo así? Aquí es donde entra en juego la ley del dar, ¿eso? La ley del cuidar, proteger a algo o a alguien, ayudar o apoyar a alguna causa que vaya mucho más allá de nuestra propia necesidad física o material o intelectual. ¿Listo? Aquí todo esto, la necesidad de contribución, se traduce en una sola palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra es servicio. ¿Listo? Y les tengo el dato, que a través de cuando enfocamos nuestro tiempo, atención, energía y muchas veces también hasta el dinero en satisfacer esta necesidad de contribución, eh, en cierta medida satisfacemos el resto de necesidades. ¿Cómo así que satisfacemos el resto de necesidades? Sí, porque cuando estamos en una causa o apoyando una causa mucho más grande que nosotros, es decir, viviendo en propósito, o como lo diría, ¿cómo es que se llama? Deepak Chopra, viviendo en Dharma, ¿cierto? Dharma es una palabra en sánscrito que tiene que ver con el propósito de vida, ¿listo? Pues nos da esa seguridad porque nos confirma a nosotros mismos que podemos dar o ayudar a alguien más. ¿Listo? Nos hace sentir importantes para otra persona, sea por el impacto mínimo o máximo, eso no importa que le estemos llevando a esa persona. Impacto positivo, claramente. ¿Sí? Cuando estamos dando, ¿cierto? Eso es una muestra de qué? De amor. ¿Listo? Y eso influye en qué? En mi relación con esa comunidad o con esa persona a quien yo esté apoyando o ayudando. ¿Listo?
Claramente esto también se necesita sí o sí una dosis de variedad, de espontaneidad, de conexión, de diversión, ¿sí? Y darle cabida un poquito también a la incertidumbre, ¿sí? Porque también es necesaria en nuestra vida, porque si no, incluso se nos volvería muy aburrida. Yo particularmente, que me gusta mucho la rutina, hábitos y demás, siempre, como les mencionaba hace un ratico, siempre intento incluir la variedad en mis comidas, por ejemplo, en mis rutinas. Por ejemplo, hablando de las comidas, en familia tenemos un cronograma de alimentación, pero con términos o con tópicos muy generales. Por ejemplo, un día a la semana nos gusta comer pasta, pero entonces una semana hacemos espaguetis, otra semana hacemos espaguetis a la boloñesa, otra semana hacemos espaguetis blancos, otras veces hacemos espaguetis carbonara, otras veces hacemos con matines, ¿sí? Hay variedad, o sea, dentro del mismo grupo ponemos variedad, lo que les mencionaba con el ejercicio, ¿sí? Si bien es cierto, todos los días a la misma hora tengo una franja en la que me gusta hacer ejercicio, cada semana intento hacer un ejercicio diferente, ¿listo? En el estudio también. Bueno, aquí les confieso algo, soy un poquito infiel con el tema de la lectura en el sentido de que me gusta estar leyendo 2 hasta 3 libros al mismo tiempo. No en el mismo momento, sino durante el día. Por ejemplo, puedo estar con 3 libros durante el mismo mes, uno leyéndolo en la mañana, entonces todas las mañanas leo unos cuantos capítulos de ese libro en la mañana. Otras veces me gusta sacar un par de minutos a mediodía para leer de otro libro en particular y ahí estoy. Y otras veces en la noche. Entonces, así es que voy distribuyendo porque qué pereza y me pasaba, ¿cierto? Me pasaba que antes podía leer 2, 3 veces a la semana, pero siempre era el mismo libro. Cuando reconociendo esa necesidad de variedad y diversión en mi vida, es donde dije, bueno, aquí necesito volverme creativo para poder incluir variedad y no aburrirme de este hábito de la lectura que hoy por hoy me encanta, ¿vale? Entonces, eh, la pregunta es, ¿te atreves tú a este desafío de satisfacer tu necesidad de contribución del servicio? Porque, vuelvo y digo, esto del servicio nos ayuda a satisfacer el resto de necesidades. ¿Listo? ¿Qué es lo que la premisa o la idea central con la que quiero que se vayan en particular? Es que siempre, siempre tenemos nosotros el poder de elegir el medio que queremos usar para qué, para satisfacer estas necesidades. Aquí la tarea, ¿cuál es? Entonces, que a través de esto que estuviste viendo, bien sea en vivo o que lo vuelvas a ver luego en diferido en el canal de YouTube, la idea es que vayas reflexionando para que identifiques cuáles son las 1, 2 o hasta las 3 grupos de necesidades más representativas e importantes para ti y hagas la reflexión sobre esas 2 o 3 en particular, porque allí está la clave, ¿cierto? Que te va a dar indicios a ti de por qué es que actúas como actúas, por qué es que te comportas como te comportas, por qué haces lo que haces, por qué reaccionas como hasta ahora lo has hecho, ¿vale? Por ejemplo, cuando a mí me invitan a una causa social, ya sé que sí o sí eso tiene que ver con mi necesidad de contribución. Y si va alineado con mi plan de vida, con mi propósito y demás, pues con todo el amor del mundo me incluyo en ella. El hecho de hacer estas conferencias es una necesidad, satisfaciendo esa necesidad de contribución. Pero semana a semana estoy satisfaciendo también, ¿qué? La necesidad de variedad. Porque ustedes ven, semana a semana traigo cositas diferentes, slides diferentes y demás. No obstante, también está una necesidad, satisfaciendo una necesidad de certeza de que hay ciertas plantillas que ya me gusta manejar, pero con una dosis siempre de variedad, ¿vale? Y obviamente también el amor y la conexión las sigo satisfaciendo porque mantenemos en movimiento esta comunidad. ¿Listo? Y bueno, y ni hablar de las físicas, porque pues claramente a través de esto y otras cosas que realizo, pues es como la forma en cómo me gano la vida, como diría yo, haciendo lo que amo. ¿Listo? Así que eso es en particular las 7 necesidades que son el motor que impulsa nuestras acciones. La tarea ya saben cuál es y quiero despedirme con estos 3 puntos que ya los hemos ido mencionando, pero quiero nuevamente resaltarlos. Las necesidades humanas, estas que hemos visto, son universales y las poseemos todas las personas que estamos en la Tierra, independientemente del país en el que nos encontremos o del momento histórico en el que estemos viviendo. Todas nuestras decisiones, las que tomamos en el día a día, buscan satisfacer un interés personal, ya sean por un medio ecológico o útil, como lo he mencionado yo, o algo muy individualista o muy egoísta, o incluso también tóxico, que son como los diferentes términos que he utilizado a lo largo de la clase. No obstante, cada persona es quien jerarquiza de maneras distintas esas necesidades. ¿Cómo así que jerarquiza? Pues es donde va a reconocer, no, para mí la necesidad número 1 es satisfacer la necesidad de variedad y luego viene la necesidad de crecimiento y posteriormente la necesidad de amor. Para otra persona podrá decir, no, para mí es más importante satisfacer esta necesidad de importancia, luego la de contribución y luego la de las necesidades físicas.
Para otra persona podrá decir, para mí es supremamente importante primero satisfacer las físicas, luego las de importancia y luego las de certeza. Ya cada quien va definiendo cómo es su jerarquía. ¿Listo? Y finalmente, lo que nos diferencia, tanto personal como culturalmente, son las acciones o los mecanismos o las formas que llevamos a cabo. ¿Para qué? Para satisfacer esas necesidades que ya hemos ido identificando. ¿Vale? Así que dicho esto, les dejo nuevamente un ejercicio de reflexión, aparte de la que ya les mencioné. Recuerden que estamos en el proceso de autoconocimiento, entonces hoy en esta clase no va a ser la excepción de que les deje unas preguntas por las cuales puedan ustedes seguir trabajando durante esta semana. La primera de ellas es cómo satisfaces tú tus necesidades fundamentales, personales y transpersonales, es decir, todo el grupo de las 7 que hemos visto. ¿Cuáles son tus valores más importantes y cómo esos valores han moldeado tus decisiones en la vida? ¿Qué sueños o metas a largo plazo te inspiran y por qué son importantes para ti? ¿Qué te hace sentir más vivo, más viva y auténtica? ¿Y cómo puedes integrar más de eso en tu día a día? Es decir, hacer eso que realmente nos mueve, que nos gusta. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado y cómo te ha transformado a ti de manera personal? Y finalmente, la ñapita de este grupo de preguntas para irle trabajando durante esta semana es qué lecciones valiosas has aprendido de tus relaciones más significativas. Vuelvo y digo, son preguntas que nos ayudan a seguir explorándonos a nosotros mismos, a seguir yendo de piel para adentro en esta aventura que hemos denominado la aventura del autoconocimiento. Así que, no siendo más, chicos y chicas, gracias por llegar hasta aquí. Si estás viendo el video en diferido, también gracias por pertenecer aquí a esta comunidad. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y para que te enteres de los nuevos videos que estaré subiendo, ¿vale? Nos vemos nuevamente en la próxima semana, el próximo martes, que sería martes 28 de mayo, para cerrar este mes con la última clase que tiene que ver con el autoconocimiento. Y les anticipo, tiene que ver con los arquetipos de personalidad, con las cuales nos sirve como herramienta para conocernos a nosotros un poquito más y mejor cada día. Así que, no siendo más, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos y todas y feliz resto de día. Chao, chao.